vamos a ver el TIMI score, que esto es un puntaje del 0 al 7 para ver qué tan probable es que el paciente se beneficie de dar tratamiento como si tuviera angina inestable o un non-STEMI. Que ya en videos anteriores vimos la angina inestable y el non-STEMI, sea porque se rompe una placa ateroma, se forma un trombo y ese trombo ocluye parcialmente la luz de la arteria. Entonces, este puntaje va del 0 al 7. Si tenemos que el TIMI score, Thrombolysis in Myocardial Infarction score, es más de 3, entonces probablemente el paciente se va a beneficiar más de que lo tratemos como si tuviera la angina estable o el non-STEMI. No estamos diciendo que si tenga angina estable o non-STEMI, solo estamos diciendo que se va a beneficiar más o probablemente se beneficie más si lo tratamos como si tuviera. Entonces, digamos, es una forma indirecta de decir qué tan probable es que el paciente sí tenga una angina inestable o un non-STEMI. Pero más que el estar diagnosticando per se si el paciente tiene angina inestable o un non-STEMI, es más ver si el paciente se va a beneficiar del tratamiento o que lo tratemos como si tuviera, que probablemente sí va a tener. Pero es una medida indirecta de qué tan probable es que tenga la angina inestable o el non-STEMI. Ahora el score lo vamos a dividir en dos partes. La primera es la historia clínica, que es edad del paciente de más de 65 años. Esto nos va a dar un punto. Lo otro es que el paciente tenga 3 o más de los siguientes. Entonces, familiares de primer grado con un síndrome coronario agudo a edad temprana. O sea, si el familiar de primer grado es mujer, que ha tenido el evento coronario antes de los 65 años. Si es hombre, que lo haya tenido antes de los 55 años. Otro es fumar, obesidad, hipertensión, diabetes mellitus, aneurisma de la aorta abdominal, periferal arteriosis, enfermedad periférica arterial y la hipercolesterolemia. Estos son, digamos, factores de riesgo. Que el paciente tiene que tener 3 o más de estos. Y esto, si se cumple el criterio, o sea, 3 o más, nos da un punto. Lo otro es que el paciente tenga coronary arteriosis, enfermedad coronaria. Esto es que ya sepamos que la coronaria del paciente, al hacer un corte transversal, tiene ocluido más del 50% del corte del área transversal. Y esta oclusión es por placa de ateroma, no por el trombo. Lo que estamos viendo de forma indirecta, si tiene el paciente, es la angina inestable y el non-STEMI. Que esto se rompe la placa y se forma un trombo. Y aquí estamos diciendo si el paciente ya tiene obstrucción por la placa de ateroma de más del 50% del área de corte transversal, que no quiere decir del radio del corte transversal de la arteria. Y si sí, esto nos da un punto. Y el otro es que el paciente en los últimos 7 días haya tomado aspirina. Esto nos da otro punto. Y la segunda parte del score es cómo se presenta el paciente, o sea, ya el padecimiento actual. En su padecimiento actual tenemos que el paciente tenga 2 o más episodios de angina severa en las últimas 24 horas y esto nos da un punto. Lo otro es que el paciente tenga ST deprimido de más de 0.05 milivolts, o sea, más de 0.5 milímetros, o sea, la mitad de un cuadrito chiquito. Y esto nos da un punto. Y el otro es que el paciente tenga positivos los marcadores cardíacos, o sea, que las troponinas estén elevadas. Y esto nos da igual un punto. Las troponinas estén elevadas. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Entonces, el score es de 0 a 7. Si tenemos que en suma se hace más de 3, eso es que el paciente se va a beneficiar más probablemente de que lo tratemos como si tuviera una angina inestable o un non-STEMI. Entonces, en este caso damos enoxaparina, que es heparina de bajo peso molecular. Damos los inhibidores de la glicoproteína 2B3A y hacemos angioplastia, que es poner el stent. Y esto podemos decir que es una forma más indirecta de decir si el paciente sí tiene angina inestable o un non-STEMI, o qué tan probable es que sí lo tenga.